La Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda presenta la comunicación parte 2 con la profesora Berciré Meléndez. Vamos a ver en esta parte la comunicación verbal y no verbal. La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Según esto, se puede clasificar la comunicación dentro de dos grandes grupos, la verbal y la no verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan palabras, ya sea de manera oral o de manera escrita, mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Continuemos. La comunicación oral. La comunicación verbal de tipo oral es aquella donde se utilizan palabras habladas, como lo que estoy haciendo ahorita, o se emiten sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue de forma efectiva y pueda ser interpretado por el receptor. En este tipo de comunicación se emplean elementos muy importantes de la paralingüística, que a pesar de no ser verbal, ayuda a indicar emociones, sentimientos mientras se habla, como cuando se cuenta un cuento. Así se emiten tonos y sonidos que indican miedo, sorpresa, interés o desinterés, picardía, entre otros. A lo largo de la historia, la comunicación oral se ha desarrollado con el origen de idiomas y las características lingüísticas propias de cada población. Ejemplos de comunicación oral sería una conversación entre colegas, un grito de sorpresa o una conversación telefónica. En la prehistoria, la comunicación que se usaba era la oral. Ahora veamos la comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo, como este texto que tenemos aquí que ha perdurado a lo largo de mucho tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. Cuando aparece la comunicación escrita es cuando realmente inicia la historia, porque es a partir de este punto que se lleva el registro de acontecimientos. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo del tiempo, con la creación de nuevos medios, y estará en constante evolución a medida que la ciencia y la tecnología sigan creando nuevos canales de comunicación. Ejemplos de comunicación escrita serían los jeroglíficos, las cartas, el correo electrónico y los chats, que es lo que nosotros usamos como el WhatsApp. Ahora veamos. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Este es el tipo de comunicación más antigua que existe, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente, a la vez que se pueden percibir de forma involuntaria. Molestia, sorpresa, desagrado, aprobación, duda, gritos, etc. La comunicación no verbal puede llegar a ser muy ambigua, debido a que no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen o las expresiones corporales. De la misma manera, muchas veces estos mensajes no se interpretan de la manera correcta por el receptor. Por esta razón, la comunicación no verbal generalmente lo que busca es reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. Así el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. A través de la comunicación escrita también se pueden transmitir mensajes no verbales cuando se usa colores o emoticones, que lo hacemos en los chats. Ejemplos de comunicación no verbal serían gestos, señas, expresiones faciales, corporales, la postura, la mirada, las apariencias físicas, etc. Ahora veamos
Las interferencias en la comunicación. La interferencia en la comunicación se le denomina ruido. A lo mejor les es familiar. El ruido es la interferencia que provoca o puede provocar que la transmisión entre emisor y receptor no sea fluida o incluso impida la comunicación. Así pues, su fuente puede ser diversa, desde un aparato electrónico que no funciona bien hasta una música muy alta. Existen varios tipos de ruido que se clasifican de la siguiente manera. Veamos los tipos de ruido. Aquí tenemos un planeta con todos los tipos de ruido a los que estamos expuestos diariamente. Los 6 tipos de ruido que existen en la comunicación humana son: el ruido físico es externo al emisor y al receptor e incluye cosas como cualquier sonido que impida que se hable y se entienda correctamente. Por ejemplo, el sonido elevado de una música en un bar, una obra en construcción, las molestias del tráfico, etc. También existe un ruido psicológico. Este tipo de ruido es una interferencia mental que impide que el receptor escuche el mensaje. Puede darse por un despiste, que la mente del oyente esté distraída pensando en otra cosa mientras le hablan. Cualquier casualidad. Ruido fisiológico. Cuando es un problema fisiológico el que interrumpe e impide la correcta comunicación, se produce es la enfermedad, algún problema biológico del emisor o del receptor, problema mental físico como la migraña, un oído que le duele, problemas bucales porque tiene algún tipo de ronquera, problema fonético, fónico, etc. Este es el ruido fisiológico. Ahora veamos. También tenemos otro tipo de ruido que es el ruido semántico. Es cuando el emisor y el receptor no comparten el significado del mensaje. Se produce este tipo de ruido. Es muy común si una persona que no sabe de un tema, cuando le hablan obviamente un experto en ese tema, el otro simplemente no entiende de qué le están hablando. Esto ocurre mucho en términos legales, en términos médicos, que es cuando uno le dice, por lo general al emisor, háblame en cristiano, una forma de decirle, no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, porque no pertenezco a ese campo semántico. El otro tipo de ruido, aquí también tenemos un ruido que se llama de influencia. Este se produce cuando son las actitudes de una de las partes implicadas en la comunicación la que impiden el entendimiento. La actitud es mi conveniencia. No me conviene lo que la otra persona está diciendo y por lo tanto no lo entiendo. Hay un ruido allí que no entiendo porque no me conviene. Esto ocurre mucho en el ámbito científico, político, a veces en las parejas cuando lo que dice el otro no le conviene a alguien. Ahora tenemos el ruido técnico. El ruido técnico, que es el último de los ruidos, son defectos en los medios usados para la comunicación. Por ejemplo, una falla eléctrica. Si tenemos una falla eléctrica, no hay electricidad. Si no hay electricidad, hay muchos implementos comunicativos que no funcionarían. El teléfono falla cuando no tenemos internet o wifi. Entonces, no solamente el teléfono, sino todos los dispositivos que dependen de eso fallarían. Estos son ruidos técnicos. En fin, estos son los 6 tipos de ruido de la comunicación y muchas gracias por su atención.